sus consejeros. Con lágrimas en los ojos, suplicó a su esposa que buscara refugio en una tribu cercana. Ella aceptó, marchando con el pequeño Calígula en sus brazos. Unos años después, el historiador Tácito narró el episodio. Se fue un grupo de desdichadas mujeres. La esposa del comandante, una refugiada, estrechando a su hijo contra su pecho, rodeada por las llorosas esposas de sus camaradas. Los llantos fueron oídos por los soldados que salieron de sus tiendas. Avergonzados sintieron lástima por ella y pensaron en sus antepasados y en su hijo, una criatura nacida y criada entre las tiendas. Suplicaron, insistieron que volviera. Se quebró la unidad de los rebeldes. Germánico se convirtió en un héroe y Calígula y su madre regresaron al campamento. Calígula, de niño, en plena rebelión, tuvo ocasión de comprobar la gran importancia de la lealtad del ejército. Además, él había sido el favorito de los soldados y pudo apreciar la lealtad que el ejército sentía por la familia imperial en Roma. Y también pudo ver lo que ocurría si no se satisfacían las aspiraciones de los soldados. No mantendrían su lealtad. Calígula vio que la lealtad del ejército era la médula de la fuerza imperial. Pero los hechos le enseñaron a Calígula otra lección aún más negra. La popularidad podía ser algo muy peligroso. 5 años después, Germánico, el padre de Calígula, yacía en su lecho de muerte. Se creía que había sido envenenado por orden del emperador. Tiberio insistió en que no había participado en la muerte de Germánico, pero tampoco lloró su muerte, ya que sabía que los favoritos del pueblo podían ser tan peligrosos como las rebeliones del ejército y la supervivencia exigía una vigilancia brutal. Gobernar Roma, reflexionaba Tiberio, es como coger a un lobo por las orejas. Esa realidad acechó a la familia imperial durante generaciones. Debo ir a tomar un baño. Sí, es la hora. Cogeré unas toallas. Corro para alcanzar a los demás y le digo a todos y a cada uno de ellos, ¿cómo estáis? Disfrutad del baño, disfrutad de la cena. Jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, todos los días a media tarde, gran cantidad de gente por todo el imperio terminaba su jornada laboral y se dirigía a los baños. Se acabó el trabajo y también las preocupaciones. Canto las glorias de los baños, adornados con brillantes azulejos. La mayoría de los baños eran grandes y muy agradables, y en ellos las clases sociales se mezclaban en uno de los ritos más unificadores de la vida romana. Incluían zonas al aire libre para la práctica de ejercicios, puestos para la venta de comida y ruidosos sirvientes que ofrecían cualquier servicio. Me moriría si el silencio fuera tan necesario para estudiar como dicen. Vivo justo encima de la casa de baños. El filósofo Séneca consideraba su casa de baños con una mezcla de sentimientos encontrados. Imagina todas las voces odiosas que oigo. Cuando los hombres musculosos hacen ejercicios con sus pesas de plomo, oigo sus quejidos y su respiración entrecortada. O cuando entra alguien para que le den un vulgar masaje, oigo los golpes de las manos en la espalda. Y a eso añade los que saltan a la piscina con gran estrépito. Además de ellos, que por lo menos hablan normalmente, imagina los que arrancan los pelos, siempre gritando para atraer a algún cliente, y nunca se callan, excepto cuando hacen llorar a otro. Después de pasar varias horas en ese turbulento ambiente, los romanos acomodados volvían a su casa para terminar la velada con sus amigos. Los menos privilegiados se reunían en puestos de la calle. Pero todos los romanos disfrutaban de los rituales de la noche como un elemento esencial de la vida. Los baños, el vino y el sexo echan a perder nuestro cuerpo. Pero ¿qué hace que la vida merezca vivirse si no es el sexo, el vino y los baños?
Lejos de la curiosidad pública, el primer sucesor de Augusto vivía sumergido en la melancolía. El emperador Tiberio ya tenía 55 años cuando heredó Roma de su padrastro. Y era un hombre terco y cínico. Amargado por sus años de oscuridad, Tiberio odiaba a los cortesanos que le habían despreciado. Repudiaba sus intrigas y sus modales serviles. Hombres dignos de ser esclavos, murmuraba al salir de la casa del Senado. Muchos senadores no tenían en mayor estima a Tiberio. Llegaron a odiarle por sus enigmáticos deseos y sus cambios de humor impredecibles. Lo que realmente les molestaba es que exigía su servilismo y al mismo tiempo fingía tratarles como a sus iguales. Oh, no seáis serviles, no me halaguéis, no quiero que me aduléis. Pero era evidente para ellos que, a menos que le adularan, a menos que se comportaran como esclavos, él no se sentiría feliz. Por eso le llamaban hipócrita. Con el mutuo desprecio existente entre los senadores y Tiberio, el emperador buscó consejo fuera del Senado, en un oficial de caballería llamado Sejano. Un hombre al que el historiador Tácito llamó un embaucador de pueblo. Sejano era descarado y tenía una gran resistencia física. Parecía honorable, pero en su interior ocultaba una naturaleza codiciosa. Debe recordarse que los romanos eran extraordinariamente snobs. No se oponían en absoluto a la movilidad social, pero odiaban a los arribistas, a los que consideraban que llegaban al poder no por sus méritos, sino por engañar al sistema. Se arrastraban como gusanos para ganarse el favor de los emperadores y con engaños llegaban a ocupar una alta posición social. Tiberio le dio a su nuevo amigo Sejano el mando de la Guardia Pretoriana, un batallón de élite creado para mantener el orden y proteger al emperador. Sejano concentró sus tropas en un solo campamento. Al estar alojadas en un solo lugar, dice Tácito, la Guardia acrecentó la influencia política de Sejano. Cuando el campamento estuvo terminado, buscó el afecto de sus soldados, hablando personalmente con cada uno de ellos. Él mismo eligió a los comandantes y a los senadores les ofrecía un cargo o un puesto provincial para aquellos que le apoyasen. Tiberio le ofreció a su ayudante los más altos honores. Abiertamente elogiaba a Sejano llamándolo el socio de mis tareas, y Sejano se recreaba con la confianza del emperador. La utilizaba para abrirse camino y conseguir más poder personal, subyugando a Roma en un reinado de terror que la retrotraía a su pasado más oscuro. Germánico, el héroe de la rebelión del ejército, estaba muerto, y Sejano decía que la familia del fallecido conspiraba para hacerse con el poder. La viuda de Germánico fue separada de sus hijos y enviada al exilio. En Roma, el joven Calígula se libró de la represalia, pero sus hermanos mayores corrieron peor suerte. Suetonio describe su destino. Ambos fueron juzgados por traición y condenados a muerte. A uno de ellos, en los sótanos del Palacio Imperial, el hambre le llevó a comerse el relleno de su almohada. Se cree que el otro se suicidó cuando el verdugo le mostró el lazo y los ganchos para arrastrar su cadáver por la ciudad. Sus destrozados cadáveres estaban tan esparcidos que fue muy difícil recogerlos. Eso fue lo peor del sistema que estableció Augusto. Era un sistema que solo era tan fuerte como el miembro masculino de la familia que llegaba al poder, emocional y físicamente. Y a pesar de que hubo personajes impresionantes, especialmente Augusto, quien asumió dicho papel, hubo otros que tenían grandes problemas. Y las causas hay que buscarlas en el hecho de vivir en ese palacio en el que la gente constantemente rivalizaba por conseguir un mayor poder y los favores del emperador. Sejano, el ayudante del emperador, muy pronto amplió sus purgas. Instauró los juicios por traición. Los rivales eran comúnmente condenados y, según Tácito, ejecutados.